Siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Bien, amados, ¿qué tal? Buenas tardes a nuestros amados hermanos y amigos televidentes que en esta hora pues compartimos esta programación CBP Noticias, un programa de comentarios, análisis, así como también investigación en el campo de la información para nosotros lograr tener una relación biunívoca entre las noticias que genera la tierra y las noticias que genera el cielo. Las noticias generadas por el cielo vinieron a través de los profetas y el Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y recibimos palabras importantísimas, inefables, las cuales pues hacemos muy bien en estar atentos porque son para beneficio de toda nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros pueblos, también las naciones. Realmente pues podemos incrementar nuestros niveles de cuidado cuando recibimos esta poderosa palabra de Dios. Siempre es importante hacer una diferencia entre lo religioso y el poder de cambiar una sociedad en base al conocimiento de Dios. Eso es el Evangelio, cambiar una sociedad en base al conocimiento de Dios. Le puedo poner como ejemplo el imperio de Grecia. Cuando Grecia logra penetrar pues a la palestra pública mundial, después naturalmente de haber derrotado a los medos y los persas, pues Grecia se convierte en la madre de la filosofía, en la madre del saber. Y ahí comenzaron los principales filósofos socráticos y presocráticos, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto. Y este grupo de filósofos que comenzaron a desafiar la ignorancia de entonces. Y el mundo comenzó una escala revolucionaria en base al conocimiento. Esto trajo como consecuencia de que comenzaran los siglos a esclarecerse, hasta tal punto, señores, que uno de los siglos más importantes que tuvo la humanidad fue aquel llamado siglo de las luces, ya entrando en el medioevo, pues ya el mundo iba desarrollándose. A medida que el mundo se desarrolla en base al conocimiento, pues actualmente las naciones pues que forman parte de ese mismo desarrollo que tuvieron los imperios anteriores, pues vaya usted a saber el avance tanto en el conocimiento como el avance tecnológico y el avance en todos los renglones. Eso mismo sucede cuando una parte de la tierra, una nación, recibe la luz de Jesucristo. Fíjense que en aquel entonces, debido al desarrollo filosófico y del conocimiento que comenzó en Grecia con los diferentes filósofos que después se desarrollaron, los presocráticos como Platón, Aristóteles y todo esto, Pitágoras, todos estos filósofos, pues comenzó el mundo a desarrollarse, las matemáticas, la física, y así como también pues se desarrolló bastante la parte marítima, en donde
había un intercambio fuerte comercial por la vía marítima. Luego vinieron los avances, como fueron la parte de los aeroplanos. Entonces esto constituyó una aeronáutica que hasta hoy, bueno, tenemos una tecnología en base a los aviones maravilloso. Bueno, cuando una sociedad se pone también en contacto con la luz de Dios, pues también existe un mover en cuanto al conocimiento, señores, de la palabra de Dios, que es el beneficio que puede Dios entregarle a una sociedad, a una comunidad, a un pueblo. Es la sapiencia, la sabiduría de Dios. Y nos dejó como ejemplo, señores, a Salomón, uno de los líderes del mundo, que su característica fue la sabiduría. Y esa sabiduría vino de parte de Dios porque Salomón, en un momento político terrible de Israel, en un momento muy difícil, y Salomón le dijo a Dios: dame sabiduría para poder ejercer este mandato. De tal manera, amados míos, que en este introito de este programa es importantísimo de que veamos el Evangelio no como un dogma, que veamos el Evangelio no como una religión, sino como dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Y precisamente, amados míos, Jesucristo dijo que era la luz del mundo porque antes de venir Jesucristo a predicar el Evangelio, pues la mayoría de las naciones tomaban como base la luz del sol y tomaron al sol como un dios, el dios sol. Inclusive comenzaron los solsticios de verano, comenzaron la importancia naturalmente que tiene el sol para la humanidad, pero ellos lo vieron como unos dioses, como un dios, por la ignorancia que en ellos hay, que en ellos hubo. A partir de ahí, pues Jesucristo le dice: no, miren, quien soy la luz del mundo soy yo. Quisiera, amados míos, que a través de nuestras oraciones, las oraciones pastorales, las oraciones de todo un pueblo, de que podamos nosotros decidir por la luz del mundo. Y una luz, ¿verdad?, que realmente alumbra a todos los seres humanos para darle conocimiento y sabiduría sobre el tiempo pasado, el tiempo presente y lo que queda, el tiempo futuro. Porque a nosotros, por ejemplo, en el caso mío, ya un viejo, ¿verdad?, ya una persona muy mayor, pues nos queda seguir tratando de llevar instrucciones de la luz del mundo a todas las naciones. Gracias a Dios por Ion Televisión y por este programa CBP Noticias, que tratamos de llevar esa luz verdadera a todos los rincones de la tierra donde se pueden conectar. Y gracias por el esfuerzo, ¿verdad?, de este canal. Hoy nosotros, observando la geopolítica mundial, ustedes saben que en los últimos tiempos, principalmente después de la invasión de Rusia a Ucrania, el sistema geopolítico a nivel mundial cambió bastante. Está siendo observado desde otra óptica que no era la existente anteriormente a través de las diferentes organizaciones internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas. El observar
Por ejemplo, el caso reciente, no hace mucho, de los problemas que han venido presentándose en el lejano oriente. Situaciones que han venido en ciertas provocaciones, las potencias de China, Japón, podríamos hablar también de la misma India, y podríamos hablar también, ¿por qué no?, de tanto la parte norte como la parte sur de China, ¿no? Podríamos hablar de las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, y podríamos estar hablando también de Taiwán. Hay un gran movimiento geopolítico en esa zona. Ahora bien, ¿por qué ese movimiento tan fuerte geopolítico en esa zona de competencias internacionales? Bueno, simple y llanamente por el hecho de que el próximo imperio que dice Jesucristo que va a tomar las riendas del mundo, dice Jesucristo, es los que están constituidos en el lejano oriente. En términos históricos le llaman los tigres de Oriente, otros le llaman los dragones de Oriente, otros pues le llaman la segunda potencia mundial después de Estados Unidos. De tal manera que hoy nosotros vamos a ver a Jesucristo dándonos palabras proféticas del comportamiento teológico, bíblico y profético de esa lejana zona llamada el lejano oriente, o mejor dicho, un continente en donde se vienen desarrollando una serie de, si se quiere, de decisiones, tanto de los diferentes líderes que corresponden a esa zona. Y quiero decirle a ustedes, señores, que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que la visión que Juan establece en la Biblia es la de un líder que subía precisamente de la tierra y que este líder viene desarrollándose como que parece un cordero, pero Jesucristo lo simboliza como un dragón. Fíjense que el término dragón que emplea este libro de Apocalipsis es para indicar una identificación sobre esa nación. Y precisamente el dragón es la imagen o la bestia utilizada por los chinos para hacerse representar. Otros toman un águila, otros toman un toro, otros toman un buey, así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de lo que Jesucristo está estableciendo y vemos que actualmente es así. Dice Jesucristo que esta potencia mundial pues realmente va a tener credibilidad sobre las demás naciones, hasta tal punto que va a engañar, fíjense hasta dónde va a llegar, va a engañar a los moradores de la tierra, porque realmente todos los moradores de la tierra
van a estar brindándole pleitesía a ese poder chino. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en esta ciudad de Higüey, fíjense que las grandes corporaciones de negocios ya están siendo rodeadas por corporaciones chinas, por empresas chinas. No sé si se ha fijado en eso. Y no solamente aquí en Higüey, en toda América Latina, en toda América. Por ejemplo, en Nicaragua, bueno, pues ya los chinos están trabajando arduamente con un canal mucho más grande que el canal de Panamá. Esto ha traído muchas situaciones, muchos enfrentamientos, que pensándolo ahora, vamos a ver si hacemos un programa profético en base a los Estados Unidos como prototipo del canal de Panamá y los chinos como prototipo de el canal de Nicaragua. Realmente, amados míos, tiene una importancia bastante muy importante, por el hecho de que podemos ir conociendo pues qué nos aconseja Jesucristo en medio de todas estas situaciones. Miren, señores, yo estuve observando esta noticia por acá, en donde esto es el último informe nuclear. Este es el informe de West Palm Bank Monitor, en donde en este informe, que fue a principio de año, las 9 potencias nucleares oficiales y no oficiales disponían de cerca de 9.576 orgías listas para usar, con un poder destructivo, escuchen esto, señores, con un poder destructivo equivalente a más de 135.000 bombas de Hiroshima. Fíjense que con una de las bombas que Estados Unidos hace rendir a Japón, que fue la de Hiroshima y luego la de Nagasaki, pues fue sencillo. Imagínense la secuela de muertes que hubo en aquella Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pues lanza esta bomba en Japón. Pero miren ahora, señores, estamos hablando de una bomba con un poder destructivo de más de 135.000 bombas de Hiroshima. Si nosotros observamos ese poder destructivo planificado por la humanidad, por el mundo gentil humano, y traspasamos lo que quiere hacer Dios, fíjense que habría entonces una diferencia del cielo y la tierra. Jesucristo dice: yo quiero darle paz, pero no le voy a dar paz como el mundo la da. Me llama la atención esta palabra. ¿Por qué? Porque la paz que da Jesucristo realmente es en base a la obediencia de sus estatutos. En otras palabras, si nosotros logramos obedecer los estatutos divinos, podemos tener paz. Fíjense que el Evangelio no consiste en pleitos, en iras, en contiendas, en luchas compulsivas. El Evangelio consiste en el amor de Dios. Hasta tal punto, señores, que Jesucristo aconseja que todo hombre o toda mujer que venga a Cristo, tenemos que deponer nuestros temperamentos. Tenemos que deponer
nuestros deseos, tanto de poder como deseo de tener y todo este tipo de cosas. En otras palabras, nos habla de un nuevo nacimiento. Fíjense por qué el mundo, y comencé diciéndole a ustedes sobre el sistema geopolítico mundial después de la guerra de Ucrania, que todo se está basando en los intereses de poder, en los intereses materiales. Y precisamente los intereses materiales, cuando ponemos nuestra vista en ellos, entonces, lamentablemente, quitamos la vista de lo que dice la palabra de Dios, quién es Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque para poder ahora mismo, para que, por ejemplo, Xi Jinping decida hablar de paz, tiene que ser a través del prototipo de la paz. Fíjense que las naciones tienen paz después de una guerra. Las naciones tienen paz porque están amenazadas el uno contra el otro. Por eso yo les dije que ha aumentado el arsenal bélico nuclear con un poder destructivo 135,000 veces más que la bomba de Hiroshima. Pero yo no quiero decírselo yo. Vamos a ver lo que dicen las noticias con respecto a este aumento arsenal nuclear. Adelante, José. Aumenta el arsenal mundial de armas nucleares impulsado principalmente por Rusia y China. Según el último informe Nuclear Weapons Ban Monitor, a principios de este año las 9 potencias nucleares oficiales y no oficiales disponían de cerca de 9.600 ojivas listas para usar, con un poder destructivo equivalente a más de 135.000 bombas de Hiroshima. Como vemos, el número de ojivas listas para su uso ha aumentado respecto a 2022. Cerca de 3.000 están a la espera de desmantelamiento. Tras la suspensión por parte de Moscú del Tratado New START con Washington, Rusia también suspendió el intercambio de información sobre sus fuerzas nucleares con Estados Unidos, incluidos avisos sobre pruebas de misiles. Fíjense, amados míos, cuál es la situación que está viviendo la geopolítica mundial. O sea, estamos hablando de los espacios continentales que reúnen las naciones y que están dirigidas por hombres y por mujeres. Y usted se preguntará, ¿quién guía a esos hombres y a esas mujeres para que tengan una carrera armamentista 135,000 veces mayor en ojivas nucleares que la bomba de Hiroshima? ¿Qué usted piensa? ¿Verdad que es necesario reflexionar para tomar decisiones propias de aquel que nos llama y nos dice: yo he venido para destruir las obras de Satanás, las obras del mal? ¿Por qué, amados míos? Porque vamos caminando hacia un mundo muy tecnificado, muy tecnológico. Cosa esta que el profeta Daniel nos dice que para esta generación específicamente, generación la cual va a traer como consecuencia un mover muy peligroso atendiendo a la tecnología. Y dice el profeta Daniel que cuando nosotros veamos
que la tecnología está teniendo puntos críticos en cuanto a verlo por primera vez, es importante que nos sentemos a meditar. Y dice Dios, meditad en vuestros caminos, cuál sea el mejor camino para la salvación. He aquí, yo pongo dos caminos. Hay dos caminos, el de la salvación y el de la maldición. Por favor, escoge el camino de la bendición para que vivas tú y tu familia. Porque, amados míos, y esto es un consejo muy especial de parte del programa, de parte nuestra, de parte de Dios, y es que atendiendo a la decisión que tome el padre de familia, atendiendo a la decisión que tome el padre de familia, en ese orden, la familia, los hijos, la esposa y todos los que están a su lado, pues van a recibir atendiendo a la decisión tomada, porque la influencia del padre tiene que ver mucho en la esperanza de la familia. Y estamos viviendo un tiempo donde nosotros, los papás, los abuelos, tenemos que estar atentos a la decisión que vamos a tomar, donde quiera que estamos. Porque en estos tiempos las decisiones pesan mucho, porque estamos en tiempo de las grandes decisiones. Y dice el profeta Daniel que estemos atentos a la alta tecnología, que estemos atentos a eso. Es un poquito difícil porque lo dice Daniel. Si lo dijera un político, la humanidad le presta mucho más atención. Fíjate que cuando habla, por ejemplo, Joe Biden, la gente lo escucha más que si habla Jesucristo. Y Jesucristo, su palabra está plasmada en las Sagradas Escrituras. Fíjate que tú no has visto nunca la Radio Nacional en cadena, nunca, para transmitir un mensaje de parte de Jesucristo. Nunca, nunca. Pero sin embargo, cuando va a hablar un determinado presidente de la República, las emisoras se ponen en cadena. ¿Por qué, amados míos, sucede esto? Por la ignorancia, no diciéndolo yo, sino diciéndolo el mismo Jesucristo, que yo vine para traer luz a los hombres, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. Entonces ahora mismo el accionar tecnológico anunciado por Daniel está también, señor, en la carrera armamentista. Ustedes no ven la importancia que es tomar decisiones para nosotros formar parte de los entendidos. El mismo profeta Daniel, en el capítulo 12, dice que los entendidos florecerán. O sea, es importante entender, así como usted se hizo abogado, así como usted se hizo médico, así como usted se hizo zapatero, porque, por ejemplo, esta mañana me vi con un señor zapatero que cose unos zapatos a mano, con una inteligencia neta. Pero así también debemos nosotros decirle: Señor, dame inteligencia para entender tu enseñanza. Los discípulos le dijeron: Maestro, pero esa enseñanza es fuerte. Jesucristo le dice: es que la enseñanza no es mía, la enseñanza es de quien me envió.
Así que, amados míos, Dios está enviando señales, en este caso, a través del profeta Daniel, tecnológicamente, que han traspasado a la carrera armamentista. Yo le voy a poner esta noticia, en donde una nueva generación en la carrera armamentista, señores, pero que tiene una inteligencia, señores, que no piensan ni nada, pero sí tiene una inteligencia artificial. Vamos, José, a compartir esta noticia, esta nueva generación. Adelante. Las Fuerzas Armadas alemanas ya emplean armas semiautónomas. Este sistema de defensa aérea puede buscar objetivos por sí solo. Por ahora, los soldados deben dar la orden de disparar, pero ya están en desarrollo armas completamente autónomas. Pueden seleccionar y atacar blancos sin control humano. Y son muy polémicos. Sus partidarios dicen que son necesarias en la guerra moderna y ayudarán a la gente a tomar decisiones éticamente responsables. La guerra es cada vez más rápida, tanto que las personas no son capaces de tomar decisiones inteligentes e informadas como en el pasado. Otros consideran que las armas autónomas disminuyen la responsabilidad humana en una guerra. Lo que no queremos que suceda es que se envíen robots al campo de batalla, causen una masacre y que nadie asuma la culpa. Estos activistas en Berlín protestan contra las armas autónomas. Quieren que el gobierno alemán haga campaña para que se prohíban en todo el mundo. Lo peligroso de la inteligencia artificial y la robótica es que están completamente alejadas de la toma de decisiones humanas, de la moral, de lo que es útil para las personas y de lo que no, de una situación concreta. La inteligencia humana todavía es necesaria para eso. Una prohibición internacional de los sistemas de armas autónomas solo sería posible con el apoyo unánime de las Naciones Unidas. Pero tanto Estados Unidos como Rusia se oponen. Por ello, es improbable que suceda. El mundo, amados míos, un mundo robotizado, un mundo donde la participación de los seres humanos en el bien hacer va mermando cada día más. Le expresamos desde esta programación a las familias el incorporarse a la reeducación de nuestros nietos, nuestros hijos, porque lamentablemente el adoctrinamiento del mundo, que es el sistema educativo a nivel mundial, pues está llevando a una juventud a la destrucción. Está llevando a la juventud principalmente que asiste a los colegios, a las escuelas, a un cambio de mentalidad. Por eso los padres, nosotros los abuelos, debemos interferir fuertemente. Fíjese que si anteriormente yo tenía que, inmediatamente llegaba de la escuela, enseñarle a mi papá y a mi mamá lo que yo había hecho en la escuela, las tareas que me dejaron, y entonces después era que me daban el almuerzo. Pero nuestros padres tenían que ver primero qué me habían dado en la escuela. Ahora, lamentablemente, los padres prácticamente no ven a los hijos, porque ahora hay una tanda extendida que hay personas que eso está bien, y sí, es posible que pueda ser bien, pero hay un mal que no llega a lograr establecer los principios familiares, y es que cuando un niño está en la escuela hasta las 4 de la tarde en tanda extendida, llega, el papá prácticamente llega, los padres ni lo ven. Y se va a dar el caso de que un niño después de grande le diga a su papá:
¿Y de qué tú me hablas? Si ni siquiera comida tú me diste, pues yo almorzaba en la escuela. Esa es la situación que está viviendo el mundo hoy. Un mundo robotizado, ha pasado a la carrera armamentista. Nuestro Señor Jesucristo, por su parte, establece que las potencias del mundo están engañando a la humanidad. Estas potencias del mundo se unen a los sistemas religiosos para hacer milagros. Dice que hace grandes señales de tal manera que hace descender hasta fuego del cielo y a la tierra delante de los seres humanos. Y en base a la religión engaña a la gente. Por eso yo les digo, señores, que la religión es peligrosa. La religión es peligrosa, señores. Hay que sacar ese germen religioso de la mente, inclusive dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Para poder lograr, pues, tratar de llevar una sociedad por el camino del bien. Miren, señores, yo veo aquí que Corea del Sur, fíjense que yo comencé diciéndole a ustedes el mover geopolítico de China, de esa área oriental del mundo. Un continente que Jesucristo dice que va a tener supremacía sobre esta parte occidental, que dicho sea de paso, a nivel de poder en la carrera armamentista, estará dotado de cabezas nucleares. Inclusive Jesucristo le pone poderosos corsales. Jesucristo habla de el poder que lo tienen en sus bocas y que realmente van a ser tan poderosos que se va a constituir en el ejército más grande del mundo. 200 millones, yo oí su número, dice el apóstol Juan. De tal manera que parece ser que este es el tiempo de China. Y observaba que la República Dominicana en el 2018, ustedes recuerdan, cuando el país anunció la ruptura de lazos diplomáticos, comerciales específicamente, con Taiwán, fue un duro golpe esta decisión en el plano diplomático para Taipei. Pero también fue un duro golpe para... Ustedes ven el problema que está teniendo Danilo Medina ahora mismo y la persecución que se le está haciendo porque incurrieron en estas fechorías. Eso es debido a que, yo se lo voy a decir desde aquí, el presidente Danilo Medina se metió en engañar a los norteamericanos y le está saliendo caro. ¿Por qué? Porque los aliados de Estados Unidos era Taiwán. Comercialmente, políticamente, porque le interesa más el acercamiento político. Porque desde que ustedes se recuerdan, déjame ver, eso fue, déjame ver, sí, eso fue cuando los nacionalistas chinos en el año 1949 fueron derrotados y tuvieron que ocupar el archipiélago de Taiwán. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial en el 1945, pues pasaron unos 4 años
y ellos establecieron una guerra intestina civil entre los chinos, y los nacionalistas tuvieron que bajar aquí a Taiwán, que estaban respaldados por los Estados Unidos. Entonces los chinos estaban respaldados por Rusia. ¿Y qué resulta? Que yo no sé qué asesoría tuvo República Dominicana, pero ahora, miren el problema existente. Nunca más le van a permitir, ustedes saben que es República Dominicana, el patio de Estados Unidos, le van a permitir, es disolver a Danilo Medina y sus secuaces. Pero es por eso, ahí es donde está el origen del asunto. Ahí, ustedes se recuerdan, bueno, vamos a dejar ese tema pero es importantísimo, miren, déjenme ponerles a ustedes, déjame dejar esa parte ahí. Pero los pueblos amados, a nivel evangélico, el pueblo tiene que conocer que el evangelio es poder de Dios. Que el evangelio no es una cosa que lo evangélico, que lo evangélico. No, señores. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es verdad. A través del evangelio es que un pueblo se levanta. Pero vamos a dejarlo ahí, y yo le voy a poner a ustedes, hablando precisamente Jesucristo de la situación de el gobierno y la geopolítica en esa parte. Vamos a ver a Corea del Sur, que está preparando ejercicios militares con Estados Unidos. Estados Unidos forma parte de lo que es el gran bloque de naciones para detener a China. Pero imagínense, ya Jesucristo dijo que el próximo poder, el próximo imperio es chino. Adelante, José. Bueno, y obviamente esta información no pasó desapercibida en el mundo y principalmente en Corea del Sur, que ya comenzó a realizar ejercicios militares en conjunto con los Estados Unidos, y por eso llegó un nuevo barco, un desembarco de los Estados Unidos en Corea del Sur para preparar estos ejercicios militares. Hablamos del buque de asalto anfibio SUS Making Island, que llegó a una base naval en Busan para unirse a los ejercicios de desembarco anfibio Sangyeong a gran escala con las tropas de Corea del Sur. Las armadas y el cuerpo marines de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron sus primeros ejercicios de aterrizaje anfibio en Sangyeong a gran escala, ¿no? En 5 años, durante 2 semanas hasta el 3 de abril, por lo menos esta es la fecha tope que han establecido públicamente, y los dos países, recordamos que también comenzaron 11 días de simulacros conjuntos denominados Freedom Shield 23, esto fue el 13 de marzo, realizados en una escala no vista desde el año 2017 para contrarrestar las crecientes amenazas del norte, junto con simulacros aéreos y también marítimos con bombarderos estadounidenses B-1B. En las últimas semanas, Corea del Norte estuvo intensificando sus pruebas militares, disparando un misil balístico intercontinental la semana pasada y realizando también un simulacro de contraataque nuclear contra Estados Unidos y Corea del Sur durante el fin de semana. Te acabamos de contar que en las últimas horas también hubo nuevos lanzamientos de misiles crucero, y por supuesto la tensión en la zona se hace. Bueno, señores, yo hubiese querido dejársela completa pero con este tercer mandato de Xi Jinping, y que viene con todo el poder, y dice Jesucristo que el poderío de China a nivel político y a nivel armamentista va a ser tal que va a ser el mayor ejército que va a viajar desde China hasta el Medio Oriente. En el Medio Oriente ellos van a hacer un puente que va a llegar hasta el río Éufrates.
Cuando ellos lleguen al río Éufrates, dice Jesucristo, el río Éufrates va a estar casi seco. Y por el río Éufrates va a pasar todo ese ejército, a los cuales Jesucristo le llama los reyes de Oriente. Hasta tal punto, señores, que la comercialización existente entre Irán y China, entre los pueblos árabes y China, viene a través de la carretera, del camino. La Biblia habla de camino, y ellos hicieron una carretera, o sea, un camino que viene desde China hasta el Medio Oriente. De tal manera que el poder chino establecido, y ahora mismo con el tercer mandato de Xi Jinping, y que, dicho sea de paso, pues está prácticamente en un choque a través de Corea del Norte y Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Norte? Porque Corea del Norte siempre ha dependido del apoyo ruso. Corea del Sur ha dependido del apoyo norteamericano. ¿Qué le pasó al presidente, a Danilo Medina, con Taiwán? Que yo no sé qué fue, que no tuvo como asesores, señor. No se metió en engañar a los americanos, en donde realmente los pupilos de aquel lado para los Estados Unidos es Taiwán, porque ahí es que ellos tienen sus bases y que políticamente están relacionados y que tienen un control. Pues ahora miren la situación con el problema que ellos se metieron por estar de corrupto. Ahora una situación que esperemos a ver qué pasa, oramos por ello. Pero una de las cosas principales que nosotros le podemos aconsejar desde este programa es ver la óptica de Jesucristo en base a su enseñanza. Y nos dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que si nosotros aprendemos, si nosotros guardamos, si nosotros obedecemos su palabra, Él también nos va a guardar a la hora del problema, de la prueba, de la guerra, de la situación, no importa qué, en el momento cuando sea. De la hora no me hable ni del día, porque de eso yo no sé. Eso solamente está en la plena potestad del Todopoderoso. Señores, les anuncio que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, predicó el Evangelio, lo mataron, resucitó, se fue y vuelve de nuevo. Así que, amados míos, con esa premisa, nosotros terminamos el programa de esta tarde dándole muchísimas gracias a Dios y diciéndoles a ustedes que Dios nos ayude a conocer y a buscar la obediencia a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que pasen muy buenas tardes. Riquelme Mercedes estuvo con ustedes. Hasta la próxima.